Saludos, muchas bendiciones. El día de hoy queremos desarrollar un tema que lleva por título El Espíritu es el Señor. ¿Quién es el Señor de 2 Corintios 3:17? Antes de comenzar nuestro estudio, quiero invitarles a hacer una pausa en el video para que puedan leer todo el capítulo 3 de 2 Corintios y también el capítulo 34 de Éxodo. Esto les ayudará a comprender mucho mejor lo que vamos a analizar. En este video no leeremos esos capítulos completos porque harían que el video fuera demasiado largo y podría hacerse un poco pesado. Por eso, para aprovechar mejor este estudio, les animo a leer ambos capítulos antes de continuar. Además, por la naturaleza del tema que vamos a desarrollar, es importante prestar mucha atención desde el principio hasta el final. Vamos a seguir una línea de razonamiento que requiere concentración. Recordemos que analizaremos un pasaje del apóstol Pablo y, como muchos sabemos, sus escritos no siempre son fáciles de entender. Por eso, si queremos seguir bien el argumento, necesitamos mantener nuestra atención durante todo el estudio. También les animo a aprovechar esta pausa para pedir la dirección del Señor. Antes de grabar cada uno de estos estudios, siempre oramos para que Dios guíe lo que vamos a presentar y nos conceda una correcta comprensión de su palabra. Esa oración no queda en el video. Así que los invito a que también hagan esa oración para que el Espíritu Santo nos dirija mientras estudiamos las Escrituras. Con esto en mente, les invito a leer 2 Corintios 3:17. Leo de la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Señor de 2 Corintios 3:17? Enseña este pasaje, como sostienen algunos antitrinitarios, que Cristo es el Espíritu Santo porque el título Señor siempre se refiere a Jesús, o existe una explicación que armonice con el contexto del pasaje y con la enseñanza general de la Biblia acerca de la deidad. Para responder estas preguntas es necesario recordar un principio básico de la interpretación bíblica. El contexto es el que determina el significado de las palabras y la identidad de los personajes. Una misma palabra puede tener más de un significado o aplicarse a personas diferentes. Lo mismo ocurre con algunos nombres y títulos que en la Biblia pueden referirse a más de una persona. Esto también sucede con la palabra Señor, que en griego es Kyrios. Es el contexto el que nos permite saber a quién se refiere en cada pasaje. En el Nuevo Testamento griego, Kyrios aparece 719 veces y se emplea con diversos sentidos. En muchos casos tiene un uso común o secular para designar a una persona que ejerce autoridad sobre otra. Así, puede referirse al dueño de una casa, Marcos 13:35, al propietario de una viña, Mateo 28, al señor de la mies, Mateo 9:38, al amo de siervos o esclavos, Mateo 10:24-25, al dueño de unos animales, Lucas 19:33, o de la herencia, Gálatas 4:1. Asimismo, Kyrios funciona como un tratamiento respetuoso dirigido a distintas personas. Un hijo llama Señor a su padre en la parábola de los dos hijos, Mateo 21, 29 y 30. Sara llama Señor a Abraham, primera de Pedro 3:6. Las 10 vírgenes se dirigen al esposo con el título de Señor, Mateo 25:11. Unos griegos llaman Señor a Felipe, Juan 12:21. Y el emperador romano también recibe este título, Hechos 25:26, al igual que otros gobernantes humanos.
Primera a los Corintios 8:5. Por supuesto, el Nuevo Testamento aplica con frecuencia el título Señor a Jesucristo. Numerosos pasajes lo confirman. La mujer sirofenicia lo llama Señor, Marcos 7:28. El centurión romano hace lo mismo, Lucas 7:6. Un leproso se dirige a él con ese título, Mateo 8:2. Dos ciegos lo invocan diciendo Señor, Mateo 9:27-28. Y Pablo, camino a Damasco, pregunta, ¿quién eres, Señor? Hechos 9:5. Sin embargo, cuando se refiere a los miembros de la deidad, el Nuevo Testamento no utiliza el título Kyrios exclusivamente para Jesucristo. También lo emplea al citar el Antiguo Testamento o al usar expresiones que, en su contexto original, se refieren a Yahvé. En esos casos, el contexto es el que determina si Señor se refiere al Padre, al mismo Hijo o, en algunos pasajes, al Espíritu Santo. Así encontramos frases como el ángel del Señor, Mateo 1:20, el Señor Dios de Israel, Lucas 1:16, el Señor nuestro Dios, Hechos 2:39, y el Señor vuestro Dios, Hechos 3:22. Todo esto demuestra que el título Señor no identifica automática y exclusivamente a Jesucristo. El mismo término puede referirse a personas distintas, tanto humanas como divinas. Por esa razón, no es correcto afirmar, sin examinar el contexto, que cada vez que aparece la palabra Kyrios necesariamente se trata de Cristo. Este principio resulta especialmente importante cuando los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento. En tales casos es el contexto el que determina si el Señor se refiere al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Por lo tanto, para identificar correctamente al Señor de 2 Corintios 3:17, es necesario repasar cuidadosamente el contexto inmediato y el desarrollo del argumento de Pablo. Antes de abordar este capítulo, es importante aclarar que el propósito de este estudio no es explicar en detalle el capítulo 3 de 2 a los Corintios. Para el objetivo que nos ocupa, esa tarea no es necesaria. Además de extender demasiado este estudio, podría desviar la atención del punto central que deseamos demostrar, que el Señor mencionado en el versículo 17 no es Jesucristo. En el capítulo 3, donde se encuentra el pasaje que estamos estudiando, Pablo aborda varios temas a fin de responder a las acusaciones por parte de sus críticos. En los primeros 3 versículos explica que no necesitaba una carta de recomendación. Como fundador de la iglesia de Corinto, no requería un documento que demostrara la autenticidad de su ministerio ante los creyentes de esa misma iglesia. Algunos estudiosos consideran que Pablo mencionó el tema de las cartas de recomendación porque uno de sus críticos, probablemente el mismo ofensor mencionado en 2 Corintios 2:5 y 7:12, lo había cuestionado por no presentar una. Frente a esa acusación, el apóstol responde señalando que la propia iglesia de Corinto era la mejor evidencia de que su ministerio provenía de Dios. Es muy importante observar que a lo largo de todo el capítulo 3, Pablo hace constantes alusiones a importantes pasajes del Antiguo Testamento. Este punto es muy relevante para el tema que nos ocupa, por lo que no debemos perderlo de vista. Repito, en el capítulo 3, Pablo hace constantes alusiones a importantes pasajes del Antiguo Testamento. En los versículos 2 y 3, Pablo declara que la comunidad de Corinto es su carta de recomendación porque, como dice en el versículo 3, son una carta de Cristo. Esta carta ha sido escrita no con tinta ni en tablas de piedra, sino con el Espíritu del Dios vivo
en las páginas del corazón. Notemos que Pablo hace una alusión a Éxodo 31:18, donde Dios entrega a Moisés las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados por el dedo mismo de Dios. El apóstol insiste en que el Espíritu ha escrito ahora en las páginas del corazón, en lugar de tablas de piedra. Esta idea se conecta con los pasajes de Ezequiel 11:19 y 36, 26 y 27, donde Dios promete a su pueblo, por medio del Espíritu Santo, quitar el corazón de piedra y reemplazarlo por un corazón de carne y poner un espíritu nuevo dentro de ellos. Todo esto hace eco de Jeremías 31:33, donde Dios anuncia que vendrán días en los que pondrá su ley dentro de su pueblo y la escribirá en sus corazones. Estas alusiones del Antiguo Testamento, según Thomas Stegman, forman el trasfondo de lo que Pablo dirá en 3:4 al capítulo 4, versículo 6. En los versículos 4 al 6, Pablo explica que la confianza que tiene en su ministerio no se basa en sus propias capacidades, sino que proviene de Dios por medio de Cristo, quien lo llamó y lo capacitó para anunciar el Evangelio. En esta misma sección, el apóstol hace una afirmación clave para comprender el resto del capítulo. Dios lo preparó para ser ministro de un nuevo pacto. Recordemos que la expresión nuevo pacto nos lleva a las profecías de Jeremías y Ezequiel, donde Dios promete escribir su ley en el corazón de su pueblo y poner un espíritu nuevo dentro de ellos. Es en ese marco donde debe entenderse el ministerio de Pablo. Dios lo llamó para servir como ministro del nuevo pacto. Por eso, en el versículo 6, afirma que este nuevo pacto no es de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu da vida. Todo esto muestra que Pablo desarrolla su argumento teniendo constantemente como base el Antiguo Testamento. Las alusiones a Éxodo, Jeremías y Ezequiel no son referencias aisladas, sino el fundamento sobre el cual construye su enseñanza acerca de su ministerio en el nuevo pacto y la obra del Espíritu. A partir del versículo 7, esta dependencia del Antiguo Testamento se hace aún más evidente, pues el apóstol centra su atención en el relato de Moisés al descender del monte Sinaí. En esta misma línea, Colin Kruse, junto con otros estudiosos, señala que los versículos 7 al 9 constituyen una exposición de Éxodo 34, 29 y al 32, mientras que los versículos 12 al 18 desarrollan una exposición basada en Éxodo 34, versículos 33 al 35. Recordemos entonces que en el capítulo 3, versículos 1 al 6 de 2 a los Corintios, Pablo trata sobre su idoneidad para el ministerio. En el capítulo 3, versículos 7 al 18, compara dos clases de ministerio, el del antiguo pacto y el del nuevo pacto. El propósito principal de Pablo es destacar el carácter glorioso del ministerio que le ha sido encomendado y explicar por qué, a pesar de tantas dificultades, no pierde el ánimo. En los versículos 7 al 11, Pablo presenta tres contrastes entre la gloria del antiguo pacto, establecido por Dios con Moisés en el Sinaí, y la gloria del nuevo pacto, del cual él es ministro. En primer lugar, el antiguo ministerio era un ministerio de muerte, mientras que el nuevo es un ministerio del Espíritu. Capítulo 3, versos 7 y 8. En segundo lugar, el antiguo ministerio era un ministerio de condenación, mientras que el nuevo es un ministerio de justicia. Verso 9. Y por último, el antiguo ministerio era pasajero y se desvanecía, mientras que el nuevo permanece.
verso 11. Es importante destacar que en cada una de estas comparaciones, Pablo muestra que el nuevo pacto posee una gloria superior. Como señala David Garland, la gloria, no el contraste entre la ley y la gracia, es el tema clave de esta unidad. Que la gloria sea el tema central de esta sección se confirma por el hecho de que en solo 5 versículos, del 7 al 11, este término aparece 10 veces. Esto significa que Pablo no habla negativamente del antiguo pacto. Al contrario, reconoce su gloria, pero lo hace con el propósito de mostrar cuánto más glorioso es el nuevo pacto, el ministerio que Dios le ha confiado. Como afirma Martín, lo bueno ha sido reemplazado por lo mejor. En el mismo sentido, White-Arrington comenta, una cosa buena simplemente es eclipsada por otra mejor. Con esto, el propósito de Pablo es argumentar que Dios lo capacitó para ser ministro de un nuevo pacto lleno de gloria, cuya grandeza supera la del antiguo ministerio o pacto. Ahora bien, en la tercera sección de 2 Corintios 3, que abarca los versículos 12 al 18, Pablo centra su atención en el episodio del velo sobre el rostro de Moisés. Su argumentación se basa principalmente en Éxodo 34, versículos 33 al 35, donde desarrolla un contraste entre el ministerio de Moisés y el ministerio apostólico del nuevo pacto. En Éxodo 34, versículos 29 al 35, vemos que Moisés recibió las tablas de la ley y descendió del monte sin darse cuenta de que su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Cuando Aarón y el pueblo lo vieron, tuvieron miedo de acercarse a él debido al resplandor de su rostro. Por esa razón, Moisés se cubría el rostro con un velo. Sin embargo, cada vez que entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo. Al salir para hablar con el pueblo, volvía a ponérselo. Ese es el detalle que Pablo retoma en su argumentación. Al citar este pasaje de Éxodo, Pablo establece un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él ejercía su ministerio con plena confianza y franqueza, no como Moisés, que debía cubrir su rostro con un velo, según el versículo 13 del capítulo 3 de 2 Corintios. Es decir, debido a la dureza del corazón de los israelitas, Moisés tuvo que velar su rostro. Pablo, en cambio, como ministro del nuevo pacto, puede anunciar el evangelio sin ese obstáculo, porque el Espíritu ha producido un cambio profundo en el corazón de quienes reciben el mensaje. El endurecimiento del corazón de los israelitas en tiempos de Moisés lleva al apóstol a pensar en la condición de los judíos de su propia época. Por eso encuentra en la figura del velo una manera adecuada de describir su situación espiritual. Así como el velo impedía a los antiguos israelitas contemplar el resplandor del rostro de Moisés, de manera semejante ese mismo velo permanecía, por así decirlo, cuando los judíos de su tiempo escuchaban la lectura del Antiguo Testamento. No podían reconocer la gloria del nuevo pacto, y al rechazar el Evangelio, ellos mismos eran responsables de que sus mentes permanecieran endurecidas. Ese velo, afirma Pablo, solo es quitado en Cristo, según el versículo 14. Dicho en otras palabras, después de descender del monte y comunicar al pueblo el mensaje de Dios, Moisés cubría su rostro con un velo. Sin embargo, cuando volvía a entrar en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo y solo volvía a colocárselo al salir nuevamente hacia el pueblo. Pablo toma este hecho y lo aplica a sus contemporáneos judíos. Cuando se vuelvan al Señor, el velo que cubre sus mentes será quitado. Llegamos así al punto central de nuestro estudio. ¿Quién es ese Señor
al que, según Pablo, debe envolverse para que el velo sea quitado. El versículo 17 responde: el Señor es el Espíritu. La pregunta entonces es: ¿a quién identifica Pablo con el título Señor? No es necesario hacer conjeturas, hermanos, porque el mismo contexto nos da la respuesta. El Señor del versículo 17 es el mismo Señor del que Pablo viene hablando desde que comenzó su exposición de Éxodo 34. Es el Señor delante de quien Moisés se quitaba el velo cada vez que entraba para hablar con él. En otras palabras, el Señor del versículo 17 es el mismo Yahvé con quien Moisés hablaba sin ningún velo. Esto se entiende al recordar que Pablo está comentando un pasaje de Éxodo, un libro del Antiguo Testamento. En el texto hebreo de Éxodo aparece el nombre divino Yahvé, el tetragramatón, YHWH, que muchas versiones traducen como Señor. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego en la Septuaginta, el nombre Yahvé se tradujo normalmente por Kyrios, por Señor, la misma palabra que Pablo utiliza en 2 Corintios 3. Por eso, al seguir el argumento del capítulo y el texto de Éxodo que está comentando, resulta natural concluir que el Señor del versículo 17 es el mismo Yahvé del relato de Éxodo. Esta interpretación es sostenida por varios estudiosos. Por ejemplo, Gordon Fee, al comentar 2 Corintios 3:17, señala: lo más probable es que el Señor en este caso se refiera a Yahvé. Colin Cruz expresa: normalmente cuando Pablo utiliza el título Señor se refiere a Cristo. Sin embargo, aquí, donde adapta la lectura de la Septuaginta de Éxodo 34:34, lo más adecuado es entender que el título se refiere a Dios. Por su parte, Mark Seyfried afirma: ¿qué quiere decir entonces Pablo cuando afirma que el Señor es el Espíritu? Claramente toma el sujeto de su predicación de su cita previa de Éxodo 34:34. El Señor al que se refiere es aquel que habló con Moisés en la tienda de reunión. Thomas Stegman aporta que muchos comentaristas entienden que el Señor se refiere aquí a Cristo resucitado. Interpretan la afirmación de Pablo como algo que toca la relación íntima entre Cristo resucitado y el Espíritu. Una mejor interpretación, en mi opinión, dice Stegman, es entender las palabras de Pablo como una glosa exegética o una explicación de su adaptación de Éxodo 34:34 en el versículo anterior. Recordemos que acaba de decir: cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. En el pasaje del Éxodo, el Señor se refiere a Dios, es decir, a Yahvé. Véase Éxodo 3:14. Ahora, al contemporizar este pasaje, Pablo explica que el Señor en el texto del Éxodo representa al Espíritu. Por lo tanto, su significado se expresa mejor puntuando el texto de la siguiente manera: ahora el Señor es el Espíritu. En el mismo sentido, David Garland expresa: Pablo explica ahora el significado de el Señor en Éxodo 34. La declaración en 3:17a, ahora el Señor es el Espíritu, explica 3:16a. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, Pablo está interpretando Éxodo 34:34 y el Señor se refiere a Yahvé. Su significado se capta en una paráfrasis: ahora el Señor del que habla este pasaje es el Espíritu. Bien, hermanos queridos, de acuerdo con el contexto y respetando la coherencia interna del capítulo y la línea argumentativa de Pablo, la cual se basa en citar pasajes del Antiguo Testamento y aplicarlos a la realidad del Nuevo Pacto, podemos concluir
que el Señor del versículo 17 es el mismo Yahvé con quien Moisés habló en el monte Sinaí. Ahora bien, una vez identificado quién es ese Señor, surge una segunda pregunta. ¿Qué significa la expresión "el Señor es el Espíritu"? En palabras de Gordon Fee, esta afirmación significa que el Señor al que nos dirigimos, dice Pablo, tiene que ver con el Espíritu. Es decir, ahora hay que entender la expresión "el Señor" en términos de la actividad del Espíritu entre nosotros, a saber, el Espíritu del nuevo pacto, que trae libertad y transforma al pueblo de Dios conforme a la gloria del Señor. Moyer Hubbard expresa una idea muy similar al afirmar: el consenso de la erudición reciente entiende esta oración como una explicación del versículo anterior, aplicándolo al entorno de sus lectores. Ahora, este Señor de la historia del Éxodo significa para nosotros el Espíritu vivificante, 3:6, del nuevo pacto, 3:7 y 8, que trae justicia, 3:9, y gloria sin igual, 3:10 y 11. También trae libertad y transformación. Capítulo 3, versículos 17 y 18. Pablo no explica qué tipo de libertad trae el Espíritu, y es posible que al no calificar la expresión pueda pretender que sea bastante amplia. Hubbard sigue diciendo: el contexto inmediato, sin embargo, sugiere que Pablo puede tener en mente la libertad del código escrito del antiguo pacto, la libertad de la muerte y la condenación, o la libertad de acercarse al Señor con audacia descubierta. Los versículos 17 y 18 proporcionan las bases para la afirmación del versículo 12. Somos muy audaces, porque el Espíritu nos da libertad y nos está transformando a la imagen de Dios. Por lo tanto, la intención de Pablo no es enseñar que Cristo y el Espíritu Santo sean la misma persona. Su propósito es explicar que el Señor mencionado en el relato de Éxodo debe entenderse en el contexto del nuevo pacto, a la luz de la obra del Espíritu Santo. Esta interpretación no debe sorprendernos, pues el Nuevo Testamento identifica en varias ocasiones al Espíritu Santo con Yahvé, al aplicar a él pasajes del Antiguo Testamento que originalmente se referían a Yahvé. Por ejemplo, en Jeremías 31:31 leemos: He aquí que vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El profeta deja claro que quien promete establecer el nuevo pacto es Jehová. Sin embargo, al citar ese mismo pasaje, Pablo en Hebreos 10, 15 y 16 declara: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el nuevo pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Observemos que Jeremías atribuye estas palabras a Jehová, mientras que Pablo en Hebreos afirma que quien las pronuncia es el Espíritu Santo. Esto muestra que el Nuevo Testamento identifica al Espíritu Santo con Jehová al aplicarle palabras que en el Antiguo Testamento pertenecen a Jehová. Por lo tanto, el nombre Jehová no es exclusivo del Padre ni del Hijo, sino que también es aplicado al Espíritu Santo. El mismo principio puede observarse en otros pasajes que describen a Jehová habitando en medio de Israel. Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. 33:9: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
y Números 14:14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Según la propia palabra de Dios, ¿quién habitó en medio del pueblo? Ageo responde, capítulo 2, versos 2 al 5. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Isaías también recuerda el mismo acontecimiento. Capítulo 7, versos 7 al 14. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la abundancia de sus piedades. Porque él me dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Sin embargo, se acordaron de aquellos tiempos antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre eterno. ¿Dónde el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Los relatos de Éxodo y Números afirman que fue Jehová quien habitó en medio de Israel. Sin embargo, Ageo explica esa misma presencia diciendo: mi espíritu estará en medio de vosotros. E Isaías recuerda que fue su Santo Espíritu quien estuvo en medio del pueblo durante el Éxodo. De esta manera, los profetas describen como obra del Espíritu Santo aquello que anteriormente se atribuía directamente a Jehová. Todo esto armoniza con la afirmación de Pablo en 2 Corintios 3:17. Si el Nuevo Testamento identifica al Espíritu Santo con Jehová, al aplicarle pasajes del Antiguo Testamento que originalmente hablaban de Jehová, no resulta extraño que Pablo identifique al Señor del relato de Éxodo con el Espíritu. Así, cuando Moisés hablaba cara a cara con Jehová en el tabernáculo y luego descendía con el rostro resplandeciente, Pablo interpreta ese acontecimiento desde la perspectiva del nuevo pacto y afirma: el Señor es el Espíritu. Esto no significa que el Hijo de Dios, antes de su encarnación, no sea también identificado como Jehová en otros pasajes del Antiguo Testamento. La Biblia aplica el nombre Jehová al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres comparten plenamente la identidad divina.
aunque son personas distintas. Por esa razón, que Pablo identifique aquí al Señor con el Espíritu no excluye que en otros contextos el mismo nombre Jehová sea aplicado al Hijo. En este pasaje en particular, sin embargo, el contexto muestra que Pablo está poniendo el énfasis en la obra del Espíritu Santo dentro del nuevo pacto del cual el apóstol es ministro. Conclusión: sostener a primera vista que el Señor de 2 Corintios 3:17 es Jesucristo implica pasar por alto que el término Kyrios puede aplicarse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es el contexto el que determina a cuál de ellos se refiere en cada pasaje. A lo largo de este estudio vimos que Pablo fundamenta su argumento en diversos pasajes del Antiguo Testamento para defender la autenticidad de su ministerio como ministro del nuevo pacto. De manera especial, recurre a Éxodo 34 para contrastar el ministerio de Moisés con el ministerio del nuevo pacto. Mientras Moisés tuvo que cubrir su rostro con un velo a causa del endurecimiento del corazón de Israel, Pablo proclama un ministerio caracterizado por la libertad que produce el Espíritu. Por eso invita a sus contemporáneos a volverse al Señor para que el velo sea quitado y puedan participar plenamente de las bendiciones del nuevo pacto. A la luz del contexto, no existe base suficiente para afirmar que Pablo está enseñando que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona, como sostienen algunos intérpretes antitrinitarios. Por el contrario, el desarrollo del capítulo muestra que el apóstol identifica al Señor del relato de Éxodo con el Espíritu Santo, quien da vida, concede libertad y transforma a los creyentes. Esta interpretación armoniza con el uso que el propio Nuevo Testamento hace de diversos pasajes del Antiguo Testamento en los que el Espíritu Santo es identificado con Jehová. Mi deseo, hermanos, es que este estudio contribuya, aunque sea en una pequeña medida, a una mejor comprensión de la enseñanza bíblica acerca de la deidad. Asimismo, animo a todo oyente a estudiar las Escrituras con seriedad, permitiendo que sea el contexto quien guíe la interpretación y no las ideas preconcebidas. Que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea exaltado por medio de su palabra. A ellos, las tres personas distintas que conforman la deidad, sea toda la honra y toda la gloria. Amén.